Seguimos con integrales de superficie. Ahora nos toca ver este punto integral de superficie de campos vectoriales. ¿Cómo vamos a definir la integral de superficie de un campo vectorial? Se va a llamar flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada. Si no, no podemos definir la integral de superficie o flujo en la dirección del vector normal unitario n que hemos elegido para darle orientación a la superficie, y se escribe de esta manera. ¿Y quién va a ser? Va a ser la integral de superficie de un campo escalar. ¿Qué campo escalar? La componente normal de nuestro campo vectorial en la dirección del vector normal unitario que le da orientación a nuestra superficie. A ver, si esta es la superficie, que puede estar así como la celeste o podría estar parada, porque recuerden que perfectamente la podemos tener parametrizada. Evaluamos en una pequeña porción de la superficie, en un punto muestra, el campo vectorial y buscamos la componente normal de este campo vectorial en ese punto. A ese valor escalar lo multiplicamos por el área de esa pequeña porción de superficie y esto lo hacemos todo a lo largo de la superficie y sumamos. Esta es la idea de la integral de superficie de un campo vectorial sobre una superficie orientada, suave por partes y orientada. Más específicamente, si tenemos nuestra superficie parametrizada a través de una función vectorial paramétrica R, vamos a integrar sobre el dominio de los parámetros y cuál va a ser el vector normal unitario que vamos a elegir. Y típicamente uno elige este como vector normal unitario. Entonces, acá tenemos el campo vectorial F, acá tenemos el vector normal unitario n, y ya sabemos que este es un campo escalar, y la integral de superficie de un campo escalar la planteamos como la integral doble sobre R del campo escalar evaluado en R de V, multiplicado por el módulo de R sub U vectorial R sub B diferencial U diferencial B. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Que vamos a poder cancelar estos dos módulos y nos queda esto que está acá. Similar a lo que nos ocurrió cuando calculábamos integrales de línea de campos vectoriales, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula de cálculo. Como se trata de una integral de superficie de un campo escalar, que es este, que es la componente normal, así como en integrales de superficie de campos escalares, el resultado es independiente de la parametrización que se tome de la superficie, acá va a pasar lógicamente lo mismo. Algo más, si la superficie es cerrada, en oportunidades van a encontrar esta notación para indicar que es una integral de superficie sobre una superficie cerrada. Veamos un ejemplo. Hay el flujo del campo vectorial, que es el campo vectorial dado por IXZ a través de la superficie S, que es la parte del cilindro de ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 4, entre los planos y igual a 0 e y igual a 1 en la dirección que se aleja del eje y. Fíjense que vamos a decir siempre cuál de las dos orientaciones de la superficie es la que vamos a tener en cuenta. Acá dice que la dirección de la orientación que estoy considerando es la que se aleja del eje y. ¿Por qué lo dice de esta forma? Esta es nuestra superficie, más o menos. Por acá está el eje y, hacia adelante. Entonces, de las dos orientaciones posibles que se le podría dar a esta superficie, hemos elegido la que se aleja del eje y, que acá está pintada en unos vectorcitos grises, ¿se puede ver? Y en azul está pintado el campo vectorial evaluado en algunos puntos de la superficie. Entonces, por ejemplo, en toda esta parte de la superficie, la componente normal de nuestro campo vectorial es positiva. Por acá también, y acá en esta parte es negativa. Ahora, cuando hagamos la integral sobre toda la superficie, este flujo, esta integral de superficie de nuestro campo vectorial, dará
positiva o negativa, la integral. Y uno puede pensar, dado que toda esta parte me aporta componentes positivas y solo esta partecita me aporta componentes negativas, me doy cuenta de que en general el flujo en total va a ser positivo. El flujo de este campo vectorial a través de esta superficie en la dirección que se aleja del eje Y. O sea que tenemos en cuenta estos vectores normales unitarios grises. ¿Se entiende? ¿Cómo lo vamos a resolver analíticamente? Ya sabemos que nos tiene que dar positivo, ¿verdad? Vamos con la resolución. Acá está el dibujo chiquitito y queremos calcular esto que está acá. Bueno, para calcular eso, ¿qué tenemos que hacer? Conseguirnos una parametrización de la superficie. Ya hemos parametrizado esta superficie en ejemplos anteriores, así que vamos a usar la misma representación vectorial paramétrica. Acá está el dominio de los parámetros R. Y además, como recién vimos, vamos a necesitar multiplicar por el producto vectorial R sub tita vectorial R sub I. Así que derivamos con respecto a tita, derivamos R con respecto a I, hacemos el producto vectorial y obtenemos esto que está acá. ¿Cómo lo vamos a usar? Nosotros, para calcular esta integral de superficie, vamos a plantear la integral doble sobre el dominio de los parámetros, que es una región simple, así que en este caso es un rectángulo. Tita va de 0 a 2pi, I va de 0 a 1, y acá ¿qué tenemos que poner? F evaluado en R de tita I. F era I, X, Z. Entonces vamos a R de tita I y ponemos la segunda componente, la primera componente y la tercera componente. ¿Está bien puesto? Y a esto hay que multiplicarlo por R sub tita vectorial R sub I o R sub I vectorial R sub tita. ¿Cuál de esos dos? El que tenga el mismo sentido que el que nos interesa. Entonces, para decidir si este vector que está acá tiene el sentido que nos interesa, un procedimiento conveniente es elegir un punto de la región R de los parámetros, o sea, elegir un valor de tita y un valor de I. Acá me maté y elegí que tita fuera 0 y que I fuera 0. Y en ese punto vamos a analizar dos cosas. ¿Cuánto vale la función vectorial R y cuánto vale el producto vectorial? R en 0, 0 vale, venir y sacar la cuenta. 2, 0, 0, porque seno de 0 da 0. Entonces R de 0, 0 es 2, 0, 0. Y acá me tengo que ubicar. ¿A dónde está 2, 0, 0? Por acá, ¿verdad? Es uno de estos. 2 para las X, 0 para las Y, 0 para las Z. Y en este punto, en este que está acá, determinado por ese vector, posición, ahí vamos a aplicar el vector producto vectorial, evaluado en este caso en 0, 0. Si tita vale 0, acá dice menos 2, 0, y si tita vale 0, acá dice 0, menos 2, 0, 0. Entonces, si en este punto aplicamos el vector menos 2, 0, 0 que va hacia allá, vemos que esta elección R sub tita vectorial R sub I nos da un vector normal a la superficie, pero que apunta hacia el eje Y, hacia adentro. Pueden verificarlo con otros puntos también. Podrían hacerlo en forma genérica, pero yo creo que es muy fácil elegir un ejemplo. Es muy barato. Y como esta función es continua, este vector normal que acabamos de elegir varía con continuidad, así que en cualquier punto donde se pongan va a apuntar hacia el interior. Conclusión. Este no es el vector que tenemos que usar. Este no es el vector que tenemos que usar. Queremos usar el otro producto vectorial, R sub I vectorial R sub tita, que también nos va a dar normal, pero justo con la dirección contraria a este. Pero entonces, en vez de ponerme a sacar otra cuenta, utilizo este mismo vector cambiado de signo, una propiedad de álgebra, ¿verdad? Por eso es que acá pusimos el mismo vector, pero con todos los signos cambiados, todas sus componentes opuestas. Ahora sí terminamos la cuenta, resolvemos el producto escalar e integramos. Vemos que nos da 4pi positivo.
como habíamos intuido haciendo el análisis del gráfico. Veamos otros ejemplos. Si estas flechitas azules representan un campo vectorial y queremos, acá está, ¿no? X y Z, el campo vectorial posición, una expansión uniforme sería. Y queremos estimar cuál es el flujo de este campo vectorial a través de esta esfera hacia afuera, en la dirección que muestran los vectores normales grises. Podemos ver que en cada porción la componente normal de este vector campo vectorial va a ser positiva. Si sumamos a lo largo de toda la esfera, nos va a dar positivo. El flujo de este campo vectorial a través de la esfera entonces da positivo. Acá tenemos otro campo vectorial que es una rotación uniforme. No sé si alcanzan a ver los vectores azules que indican el campo vectorial en todo el espacio, justo sobre los puntos de la esfera son perpendiculares al vector normal unitario en cada punto. Así, nuestra integral de superficie será la integral doble sobre el dominio de los parámetros de la constante 0, porque la componente normal en cada punto va a ser 0. Y esta integral de línea de este campo vectorial a través de esta esfera hacia afuera va a dar 0. Tercer y último ejemplo por ahora. Supongamos que tenemos un campo vectorial constante. Por ejemplo, constantemente 1, 0, 0. Este campo vectorial tiene el aspecto que nos muestran acá estos vectores azules. ¿Y cómo nos va cuando buscamos el flujo de este campo vectorial a través hacia afuera de esta superficie esférica? Bueno, en la cara que casi no vemos, esta cara de atrás, vemos que casi todas las componentes normales van a ser negativas. En los costados van a ser prácticamente perpendiculares el campo vectorial y los vectores normales. Entonces en los costados tenemos un aporte de 0, como nos pasa en el polo norte o en el polo sur. ¿Y cómo nos va en esta cara del frente? Vamos a tener componentes positivas. En total, cuando integremos, hagan la prueba, se los dejo como ejercicio. En total el flujo va a dar 0. Y lo podemos interpretar como que lo que entra del campo vectorial y lo que salen de la esfera son iguales y opuestos y se cancela. En cambio acá no entra nada, todo sale, da positivo. Y acá nada entra y nada sale, da 0. Acá lo que entra es igual a lo que sale, da 0. Flujo neto 0. Pero atenti, ¿qué pasa si en lugar de considerar toda la superficie esférica, considerásemos solo un casquete? Nos quedáramos con la mitad, qué sé yo, desde este meridiano que pasa por el otro lado para atrás. Y en ese caso vamos a tener un flujo negativo, ¿verdad? Porque solamente nos vamos a quedar con las componentes negativas. Pensar, hacer ejercicios y resolver muchos ejemplos. Veamos el primero de estos tres analíticamente. Hallar el flujo del campo vectorial X y Z, que es el campo vectorial posición, hacia afuera a través de la esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado para algún radio a positivo. Para eso, primero parametrizamos la superficie, nos apoyamos en las coordenadas esféricas para hacer esta parametrización. Este es el dominio de los parámetros. Y el flujo que buscamos lo podemos calcular como la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, del campo vectorial f evaluado en r de tita phi, multiplicado escalarmente por r sub tita vectorial r sub phi diferencial tita. Ahora pongamos las cosas que son. Este producto vectorial, ¿cuál es? Bueno, necesitamos derivar con respecto a tita, derivar con respecto a phi y hacer el producto vectorial. Acá ya está hecho el producto vectorial. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Estar seguros de si este producto vectorial tiene el signo que nos conviene, porque queríamos hacia afuera el flujo, o si tiene el signo contrario. Entonces, ¿cómo hacemos? Y elijamos un punto. Acá yo elegí que tita fuese 0 y que phi fuese pi medios.
¿Por qué no elegí el 0, 0? Porque el 0, 0 justo me da el polo norte y en este ejemplo particular nos va a dar una cosa que no nos va a gustar, vamos a caer en un vector nulo. Pero recuerden que cuando trabajamos con la esfera, con coordenadas esféricas, no había inyectividad en la frontera de la región. ¿Recuerdan eso? Pero sí en el interior. Por eso acá he buscado un punto que, si bien está en la frontera, no es uno de los que me trae problemas. Acá sí hay inyectividad, así que con este punto podemos sacar las cuentas bien. Entonces, ¿qué hice? Buscamos R de 0 pi sobre 2, nos da el punto A0, 0. Si hiciéramos un dibujito de la esfera, estamos en el puntito acá. A para las X, 0 para las Y, 0 para las Z. Y por acá está el origen de coordenadas, ¿verdad? Y busqué, por otra parte, esto que ya tenemos, lo evaluamos en 0 pi medios. Eso nos da menos a cuadrado 0, 0. ¿Qué significa? Que en este punto, el origen está acá, en este punto el vector que tengo que aplicar es menos a 0, 0, apunta directamente hacia el origen. O sea, de nuevo hemos caído en el caso en que tenemos que cambiarle el signo a este vector. Ahora sí, terminamos de resolver. El flujo se calcula haciendo esta cuenta. Y nos da positivo, como habíamos intuido a partir del primer dibujo donde estaba la esfera. ¿Recuerdan? Observación. Si el flujo de un campo vectorial a través de una superficie es algún valor, esto no es el versor K, esto es algún valor, la pregunta es, ¿necesariamente el flujo a través de una superficie S1, que es una parte de la primera, con exactamente la mitad de área que la primera, es la mitad de este valor? Y la respuesta es esta que está acá, esta que está acá. No, porque ¿recuerdan el último ejemplo con la última esfera? Si nos quedamos con un casquete a donde entra el campo vectorial es hacia adentro, digamos, y el vector normal es hacia afuera, el signo va a ser negativo. Y no es la mitad de 0, porque si considerábamos todo, daba 0. Así que cuidado, nos pasa como cuando calculamos masas y la densidad no es constante. No se puede estar partiendo las cosas en porciones y luego multiplicar. Hay que sacar la cuenta entera. Espero que se haya entendido.